Buenos días a todos. Hoy nos adentraremos en un tema fundamental del derecho y bastante interesante, que es la imputación jurídica. Este proceso, el cual es crucial para determinar la responsabilidad por un daño, se puede analizar desde dos perspectivas principales, que es la naturalista y la normativista. Ambas nos van a ofrecer respuestas distintas a preguntas esenciales como qué constituye un daño, cómo se establece la causalidad, cuál es el propósito de una acción, cuándo una persona es culpable o cuando una persona es responsable. Y para comenzar, las ideas de Hume y Jacobs nos permiten profundizar en la comprensión de estas dos perspectivas. Pues Hume, en su análisis de la causalidad, destaca la importancia de la experiencia y de la observación. Pues la causalidad para Hume no es una conexión necesaria entre eventos, sino que es más bien una conjunción constante observada que genera una expectativa de que un evento siga a otro. Esta visión, cuando la aplicamos al derecho, resalta la importancia de la prueba y la constatación empírica del daño y la relación causal. Jacobs, por otro lado, se centra en la función del derecho como garante de la vigencia de las normas. Es entonces que el daño para Jacobs no es solamente una alteración del mundo físico, sino es una violación de las expectativas normativas que constituyen la sociedad. Entonces, la imputación desde esa perspectiva se va a basar en la reprochabilidad de la conducta de la gente por haber quebrantado una norma, un deber de cuidado o una expectativa social. Para comenzar con las perspectivas, por un lado tenemos la perspectiva naturalista, con raíces en la filosofía de David Hume, que busca explicaciones objetivas y universales basadas en la observación de la realidad. Es en esta corriente o perspectiva que el daño se va a concebir como una lesión a un interés jurídicamente protegido, tangible y verificable. Se enfoca en las consecuencias materiales del acto, como lesiones físicas, daños a la propiedad o pérdidas económicas, y también se inspira en la idea de un orden natural preexistente que es alterado por la acción humana. Aquí, autores como John Stuart Mill, en su obra Sobre la libertad, defienden la importancia de proteger la libertad individual y la propiedad privada de las intromisiones externas, considerando el daño como una violación de estos derechos fundamentales. Así que, para que lo logremos concretar un poco mejor, pongámonos en un escenario falso. Imaginemos un accidente de tráfico. El daño, desde esta perspectiva, sería entonces los daños al vehículo, las lesiones a los ocupantes del vehículo, los gastos médicos, entre otras. En cuanto a la causalidad, en esta postura se busca establecer una relación causa-efecto entre la conducta y el daño, recurriendo a criterios científicos y empíricos. Se utilizan teorías como la condición sine qua non, que es la condición sin la cual no, para determinar si la acción de la gente fue necesaria para la producción del resultado. Se va a buscar una explicación objetiva y verificable de la causalidad, similar a la que se utiliza en las ciencias naturales. Entonces, siguiendo el ejemplo del accidente, se analizaría aquí si la conducta del conductor, como el exceso de velocidad o una maniobra imprudente, fue la causa del choque. En esta posición naturalista se centra un poco en la intención de la gente y en la finalidad de su acción. Se va a buscar determinar si el agente actuó con dolo, o sea, con intención, o culpa, o sea, si la persona fue negligente. Y se va a basar en la idea de que la acción humana es teleológica, es decir, que tiene una orientación hacia un fin. Aquí van a aparecer preguntas como si el conductor iba distraído con el teléfono, si conducía bajo los efectos de alcohol o si conducía bajo efectos de sustancias. En cuanto a la culpabilidad, esta teoría se enfoca en la capacidad de la gente para comprender la ilicitud de su conducta y actuar conforme a esa comprensión. Se evalúa la imputabilidad de la gente y la existencia de causas de exculpación, como el error o el miedo insuperable. Y aquí ya hacen preguntas como si el conductor tenía alguna condición médica o situación de fuerza mayor que le impidiera conducir con seguridad, como podría ser una tormenta eléctrica. De igual forma, la responsabilidad aquí se deriva de la causación del daño y de la culpabilidad de la gente. Se busca una correspondencia entre el daño causado y la sanción que se impone. Es decir, básicamente aquí eso es la idea de la justicia retributiva que usualmente conocemos, donde se busca castigar al culpable en proporción al daño causado. Esta perspectiva, sin embargo, presenta limitaciones al abordar la complejidad de la imputación jurídica.
pues el derecho no solamente se limita a constatar la ocurrencia de un daño físico, sino que valora el contexto social y normativo en el que se produce, porque no es lo mismo romper una ventana accidentalmente que hacerlo de forma intencional. Así que, al enfocarse esta perspectiva en la mera causalidad física, puede resultar insuficiente para capturar la dimensión normativa del daño y la responsabilidad. Sin embargo, por otro lado, hablando de la perspectiva normativista, que se representa por autores eminentes como Gunther Jacobs, se centra en el análisis del daño como una violación de normas o expectativas sociales. El derecho, desde esa perspectiva, entonces no solamente describe el mundo, sino que lo construye a través de normas que establecen expectativas de comportamiento y que definen lo que es considerado un daño jurídicamente relevante. Entonces la imputación, por lo tanto, no se basa únicamente en la causalidad física, sino que también se basa en la valoración normativa de la conducta de la gente. Desde esa perspectiva, entonces, la imputación no se limita a la demostración de que una acción causó un resultado, sino que también se analiza si la acción violó una norma o creó un riesgo que era prohibido. Entonces, esa perspectiva nos va a permitir una comprensión un poquito más completa de la imputación jurídica, pues al integrar la dimensión social y normativa en el análisis del daño y de la responsabilidad que se genera. Es así como, ahondando como tal, comencemos por el daño en el normativismo, y aquí el daño trasciende la mera lesión material y se entiende como la vulneración de una norma o de una expectativa social. Se consideran daños no solamente los perjuicios tangibles, sino también todas esas afectaciones a valores e intereses intangibles como el honor, la intimidad, la dignidad, entre otros. Aquí, Immanuel Kant, con su imperativo categórico, nos habla y establece que las acciones deben ser guiadas por principios universales y respetar la dignidad humana. Es así que desde esta perspectiva el daño se concibe como una violación de este principio fundamental. Para ejemplificar, pensemos en un caso de difamación. Aunque el daño no es físico, sí hay una afectación al honor de la persona y por lo tanto puede ser responsable. Aquí, en esa perspectiva, la causalidad no solamente se va a limitar a la mera relación física entre la conducta y el resultado, sino que se analiza en el marco de las normas y roles sociales. Se consideran factores como la previsibilidad del resultado, la creación de riesgos prohibidos y la posición de la gente en el contexto social. Es aquí que viene la teoría de la imputación objetiva, la cual desarrolla Claude Roxin y establece criterios normativos para la atribución de responsabilidad, como la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la realización del riesgo en el resultado. Así que para ilustrarnos un poquito mejor, imaginémonos que un médico durante una cirugía deja una gasa dentro del paciente. Hay una causalidad física que claramente consiste en esa acción del médico, que es dejar la gasa, que causó el resultado que serían las complicaciones en el paciente. Pero también se mira la causalidad social y aquí entra la teoría de la imputación objetiva, donde se analiza si el médico creó un riesgo jurídicamente desaprobado, es decir, si dejar una gasa dentro del paciente viola las normas médicas, y si ese riesgo se materializó en el resultado, es decir, si esas complicaciones efectivamente fueron consecuencia de la gasa que se dejó dentro del paciente. Por otro lado, el sentido de la acción se interpreta en esta perspectiva en relación con las normas y expectativas sociales. Se considera la función social de la acción y su adecuación al ordenamiento jurídico. Es aquí que autores como Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, viene a destacar la importancia del lenguaje y de la interacción social en la construcción del sentido de la acción. Es entonces que desde esta perspectiva, desde esta forma de verlo, la imputación jurídica debe considerar el contexto social y comunicativo en el que se produce la acción. Por ejemplo, imaginémonos que hay una protesta social donde una persona rompe la vitrina de un banco. Hay que entrar a preguntarse por qué lo hizo, si protestaba contra el sistema financiero, si actuaba bajo la influencia de las masas o si tenía simplemente algún problema de salud mental. Aquí, en esta perspectiva, la culpabilidad también se viene a entender como la reprochabilidad de la conducta de la gente por haber vulnerado una norma o expectativa social. Se considera la posición de la gente en el contexto social y la capacidad que éste tenía para actuar conforme a las normas. Aquí Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, defiende la idea de que la culpabilidad
es una categoría jurídica que se define en relación con el ordenamiento normativo. Así que para este caso, imaginémonos a un joven de 18 años que creció en un entorno con altos índices de delincuencia y comete un robo. Aquí hay que considerar lo que nos dice el ordenamiento jurídico respecto a este delito, pero también hay que considerar la posición del joven en su contexto social, es decir, si tenía acceso a educación y oportunidades, si estuvo expuesto a esos modelos de conducta delictiva durante muchos años, o si en su entorno social está normalizada la violencia y el robo. Es así que la responsabilidad en esta perspectiva normativista se fundamenta en la violación de una norma o de una expectativa social. Independientemente de la culpabilidad de la gente, se busca la prevención de futuros daños y la protección de los bienes jurídicos. Se puede relacionar con la idea de justicia restaurativa, que busca reparar el daño causado y reintegrar al ofensor en la comunidad. Para ejemplificar un poco más esto, pensemos en una constructora que, siguiendo todos los protocolos de seguridad, está haciendo una excavación en vía pública. Y un peatón, muy distraído, a pesar de que la constructora toma precauciones, cae en la excavación y sufre heridas. A pesar de que la empresa no es culpable, esta va a tener que tomar medidas adicionales para evitar accidentes similares. Y más que una posible indemnización económica para el peatón, aplicando la justicia restaurativa, esta podría decidir pagar sus gastos médicos o facilitar así su reincorporación laboral. Es así que, a modo de resumen, ambas perspectivas recurren al sentido común para determinar la responsabilidad, pero le otorgan un significado bastante diferente, pues para la visión naturalista, el sentido común se refiere a las nociones generales sobre la causalidad, mientras que para la normativista se refiere al conjunto de normas y expectativas sociales. Es así que también la finalidad del derecho en la perspectiva naturalista se va a centrar en la reparación del daño, mientras que la normativista busca además la prevención de futuros daños y la reafirmación de las normas sociales. Finalmente, en definitiva, la elección entre una perspectiva normativista o naturalista para la imputación de responsabilidad por daños tiene importantes consecuencias prácticas, pues la visión normativista, al considerar el contexto social y las normas de comportamiento, a mi consideración, permitiría una evaluación más justa y completa de la responsabilidad, especialmente cuando se trata de casos complejos.